Era empleado de Ferrocarriles Nacionales de México. Comencé a trabajar en esta empresa de manera fortuita. Antes de entrar al mundo de los viajes en ferrocarril, me dedicaba a trabajar como ayudante de cocina en un comedor industrial. Mis primeros años de juventud los dejé en esos trabajos. Con el paso de los años, aspiraba a un mejor empleo, que tuvieran buenas prestaciones y un mejor salario. En una ocasión, mientras servía los alimentos a los trabajadores de la empresa, me encontré con mi amigo Juan. Él era ingeniero que prestaba en ocasiones sus servicios en diversas empresas, pero su empleo principal era trabajar en el ferrocarril. Él fue quien me dijo que ahí tendría la posibilidad de tener un mejor trabajo. Además, el tren también ofrecía servicio de comedor, así que podía realizar la misma labor, con la diferencia que tendría que salir de viaje. Su propuesta era lo que yo esperaba. Comenzamos con los trámites pertinentes para conseguir este empleo. No era sencillo entrar a laborar a esta empresa, pero después de cierto tiempo, logré ingresar como el empleado del ferrocarril. Al principio, mi puesto era de los más bajos, pero con el paso del tiempo, fui subiendo de puesto hasta que logré ser conductor. Yo no era quien manejaba el tren. Mi trabajo consistía en que los trabajadores responsables de cada vagón llegaran a tiempo, realizaran su chequeo médico para saber si estaban en condiciones de viajar, revisar que los vagones estuviesen limpios, que los empleados portaran correctamente su uniforme, entre otras cosas más. Otra de mis responsabilidades era que durante el trayecto que estuviese en orden, así como tomar decisiones en situaciones extraordinarias. Los primeros años que logré conseguir el puesto de conductor, los realicé sin ningún contratiempo. Por fortuna todo salió bien, a excepción de que hubo ocasiones en las que soldados realizaban operativos de revisión para saber si el tren traía droga oculta. Cuando se hacían este tipo de acciones, se detenía el tren sin previo aviso. Los soldados se subían con perros entrenados para que faltaran cada uno de los vagones. Como responsable del viaje, cualquier situación anormal era remitida a mí. Solo hubo una ocasión en la que los soldados encontraron droga oculta en el techo del vagón. Nunca se supo quién había sido responsable. Pude resolver esa situación de la mejor manera. Viajé durante muchos años a Mexicali, Manzanillo, Ciudad de México, Nogales. Esos fueron los destinos a los que nos dirigíamos cada vez. Los viajes largos solo eran dos, a Mexicali y Nogales. Duraba casi una semana afuera, ya que eran 2 días para llegar a estos lugares. Un día para descansar y otros 2 días de regreso. Llevaba más de 5 años laborando en este puesto, cuando sucedió una tragedia. Recuerdo que aquella vez el tren iba hacia Mexicali. En ese tiempo era temporal de lluvia. Desde que llegué a la estación de ferrocarril de Guadalajara, estaba lloviendo, no muy fuerte, pero era una lluvia persistente que parecía que no se iba a terminar. Salimos de la ciudad a las 9 en punto, con la lluvia como pasajera, porque todo el camino no cesó. No representó ningún problema durante el trayecto. Hubo momentos en el que era una suave llovizna, en otros una precipitación muy fuerte. Viajamos durante todo el día. Cuando se hizo de noche, se convirtió en una gran tormenta que no permitía tener buena visibilidad. El tren disminuyó la velocidad. Así lo hizo durante más de 1 hora. Antes de llegar a la estación de Bamoa, había un puente, debajo del que cruzaba un río caudaloso. Lo pasamos lentamente, sin contratiempos. Llegamos a la estación de Bamoa a las 11 de la noche. El tren se detuvo por unos minutos a que los pasajeros pudiesen comprar alimentos. Antes de partir, recibí una llamada telefónica en la oficina de control. Me dijeron que era necesario suspender el viaje. El tren se quedaría parado por un tiempo indeterminado, ya que el tren que venía detrás de nosotros se había descarrilado en el puente. Le avisé a mis compañeros y a todos los pasajeros que era necesario suspender el viaje.
nos quedaríamos en ese pueblo. Les comenté a los empleados que no sabía la dimensión del siniestro, pero que una cuadrilla de protección civil estaba a punto de partir. A nadie obligué a que me acompañara a apoyar a los heridos, pero les dije que cualquier ayuda era valiosa. Casi todos mis compañeros aceptaron ir a apoyar. Cuando llegamos al lugar, se escuchaban los gritos de ayuda a las personas que estaban con vida aún. A otras se les había llevado la corriente del río. No tengo palabras para describirle la situación del accidente. Yo me fui directamente con una joven que se encontraba muy cerca de mí. Parecía que estaba sin vida, pero alcancé a ver que aún respiraba. La cargué para llevarla lejos del raudal del agua fría. No alcancé a que le dieran los primeros auxilios. Antes de llegar con los paramédicos, ella murió. Apenas la había conocido, pero ver cómo cambió su rostro, ensangrentado aún pálido, fue muy triste. La deposité al lado de los demás cadáveres. Esa noche fue muy larga, porque estuvimos apoyando a los heridos y moviendo a los que estaban muertos en un mismo lugar, para que la corriente del río no se los llevara. Fue la noche más larga y amarga de mi vida. Hubo un momento en el que el cansancio me venció. Habían acondicionado una de las casas del poblado como lugar emergente. Cuando me sentí muy cansado, me acomodé en un tapete que estaba en el piso. Inmediatamente me quedé profundamente dormido. Tuve sueños que aludían al accidente. En él veía el rostro de la joven que había muerto en mis brazos. Yo no la reconocía, pero sabía que era ella, porque me miraba de una manera afable y me sonreía dándome las gracias. Pero hubo un momento en el que su rostro se tornó maléfico. Fue en ese instante cuando desperté, sobresaltado, tratando de ubicarme donde me encontraba. Volví a la realidad al escuchar los gritos de la gente. Ya había amanecido. Cuando terminamos con las labores de rescate, no fue posible rescatar a todos. Lo más seguro es que muchos de los cadáveres los llevó el río. El apoyo fue por varios días. A todos los que íbamos en el tren, nos dijeron que no sería posible continuar hasta que disminuyera la lluvia y los ríos bajaran un poco su corriente caudalosa, por lo que nos quedamos estacionados en ese lugar. Por fortuna, los mismos pobladores nos apoyaban con comida y agua. Ya en la noche, nos sentábamos en las piedras cerca del río. Comenzaba a anochecer, cuando noté del otro lado del río que una mujer caminaba entre la maleza. Le dije a mi compañero que si la había visto. Él me dijo que no. Lo más probable era que había visto un animal silvestre. Por ese rumbo abundaban los jabalíes. Por un momento quise pensar que era un animal, pero más tarde volví a ver a alguien que se movía entre los árboles. Me levanté de la piedra en la que me encontraba. Me acerqué un poco, más a la orilla del río. Desde ahí, alcancé a distinguir que se trataba de una mujer. Lo supe por su cabello largo. De inmediato creí que se trataba de alguna persona que se había perdido por el accidente. Comencé a hacerle señas con los brazos, pero pareció no verme. Siguió caminando sin voltear. Me fui con un encargado de protección civil. Le dije que una mujer estaba extraviada del otro lado del río. Al parecer, no se encontraba del todo consciente, ya que caminaba de manera errática. De inmediato, varios trabajadores salieron para poder auxiliar a la mujer. Le apunté del lado que la había visto. El encargado de protección civil me dijo que no era posible ayudarle. Era ponerse en riesgo. Si se trataba de cruzar el río con la corriente tan fuerte que tenía, él dijo que lo mejor era hablar por radio, para poder avisar al otro lado del río que fuésemos ayuda. Me quedé más tranquilo. Sin embargo, no sabía si en realidad iban a ayudarla. Me quedé durante un rato más sentado observando hacia aquel lado. De repente, vi que de nuevo caminaba hacia el otro lado, al lado contrario. Ahí fue cuando me di cuenta que ella no se encontraba bien, porque caminaba de forma vaga hacia cualquier parte. De nuevo le volví a hablar. Uno de mis compañeros, cuando me escuchó, se acercó,
para ver qué sucedía. Le apunté con el dedo y le dije que de nuevo estaba la mujer ahí. Era necesario apoyarla. Mi compañero me dijo que me tranquilizara, que del otro lado del río no había ninguna mujer. Le dije que sí, ¿cómo no podía verla? Si le había quedado pegada mirando fijamente hacia nosotros. Él de nuevo me refutó diciéndome que ahí no había nadie. Lo mejor era que me fuese a comer y a descansar. Ya habíamos tenido una jornada muy pesada durante el día. Quizás por eso ya imaginaba ver a alguien. Le hice caso a mi compañero y me fui a descansar, pero con la idea de que había visto a esa mujer, que nada había sido producto de mi imaginación. Así que más tarde saldría a revisar de nuevo para poder ayudarla, ya que ellos no lo iban a hacer. Así que cuando se hizo más tarde y todos se encontraban dormidos, me levanté con sigilo y me fui a la orilla del río. A esa hora de la noche se escuchaba el estruendo del río por el caudal tan fuerte que tenía. Me quedé durante unos minutos mirando hacia el otro lado. De nuevo vi a la mujer, pero en esta ocasión estaba parada mirando hacia donde yo me encontraba. Esta vez no le hice ninguna señal, ni traté de comunicarme con ella. Solo me quedé parado viendo cómo ella reaccionaba ante mi presencia. No sé si fue mi imaginación, pero aún escuchaba entre el agua los gritos de auxilio de las personas que se estaban ahogando durante el accidente. De pronto, vi que ella comenzó a caminar hacia el río. Me quedé asustado pensando que se iba a ahogar. Mi sorpresa fue muy grande cuando ella comenzó a caminar sobre el agua. Se dirigía hacia donde yo me encontraba. Por un instante me quedé petrificado y enseguida reaccioné y me fui corriendo hacia la casa en la que estaba hospedada. Me metí entre mis cobijas, como esperando pasar desapercibido por ella. Así me quedé inmóvil. El silencio de la noche permitió que escuchara pisadas afuera de la casa. Casi estaba seguro de que era ella. Me estaba buscando. No pude expresar el miedo que me dio de que me fuera a encontrar. No comprendía cuál era su interés conmigo. Así pasó un rato, hasta que dejé de oír ruidos al exterior de la casa. Al día siguiente, yo pregunté si era posible continuar con el viaje, junto con mis compañeros de trabajo. Yo pretendía incorporarme a mi trabajo, o al menos retirarme de este lugar. Por desgracia, me dijeron que las vías aún se encontraban sin reparación. Todavía faltaban varios días para que esto sucediera. Resignado, seguí con las labores de ayuda. Hubo un momento en que ya no pude callarme. Hablé con uno de mis compañeros. Le dije lo que había visto la noche anterior. Contrario a lo que esperaba, él ni siquiera se sorprendió. Él me dijo también estaba viendo a un niño que se aparecía a la orilla del río. Cuando los demás compañeros escucharon, intervinieron en la conversación, diciendo que también a ellos les estaba pasando situaciones paranormales. No sabían si era por la impresión del accidente o si en verdad esas personas aún estaban en este plano terrenal y que sus almas todavía no estaban descansando. Uno de los voluntarios que vivía en el pueblo alcanzó a escucharlos. Nos dijo que quizás eso sucedía porque las personas habían muerto de una forma repentina, que era necesario que ellas se dieran cuenta de que ya no pertenecían a este mundo. Estuve de acuerdo con lo que el hombre dijo. Sin embargo, no sabía qué podíamos hacer. El hombre nos dijo que él tampoco, pero quizás si hablaba con el curandero del pueblo, él podría ayudarnos. Yo aún tenía dudas sobre lo que había visto. Pensé que quizás era como una especie de psicosis colectiva en la que todos nos encontrábamos. Estábamos muy vulnerables. Además, lo que habíamos presenciado nos había impactado a todos. Le dije al hombre que esperara un poco, que primero queríamos estar seguros de lo que realmente habíamos visto. Quizás nuestra mente nos había engañado. El hombre estuvo de acuerdo. Nos dijo dónde lo podríamos encontrar en caso de ser necesario. La mayoría de los compañeros coincidimos en que por la noche era cuando había más manifestaciones, así que decidimos estar juntos esa noche. En cuanto el sol se ocultó, comencé a escuchar lamentos y gritos. Se oían alejados de forma vaga,
Sin embargo, me daba cierto temor pensar que el alma de las personas que habían muerto aún se encontraban entre nosotros. Me acerqué con uno de mis compañeros. Él me dijo que también escuchaba el sonido de las voces que se mezclaba entre el agua del río. No había terminado de conversar con él cuando vi de nuevo a una mujer caminando, pero en esta ocasión no volteaba hacia mí. Se movía entre la vegetación que se encontraba a un lado del río. Le hice una señal a mi compañero. Sin embargo, él me dijo que no veía nada. No comprendí cómo solo a mí se me revelaba esa mujer. Esa noche confirmamos que nada era producto de nuestra imaginación. Cada uno de nosotros veía diferentes almas que estaban detenidas en este mundo. No sabíamos el motivo por el cual no habían podido cruzar el portal hacia el más allá, pero no era agradable verlas sufrir de nuevo. Nos retiramos de la orilla del río para irnos a lo que sería nuestra última habitación. Era una bodega grande en la que se había instalado muchos catres. Sin poder dormirnos, nos quedamos conversando durante un rato más. Yo fui la primera que comenzó a escuchar ruidos al exterior de la bodega. Después mis compañeros se alertaron con los sonidos. Cuando caminamos hacia el otro lado del pueblo, en una choza pequeña, vivía el curandero del lugar. Era un hombre de una estatura baja, sumamente bronceado por el sol. Yo era un hombre de muchos años. En cuanto nos vio, nos hizo una señal con su mano de que nos detuviéramos. Nos dijo que no veníamos solos. Algunos seres que no pertenecían a este mundo estaban con nosotros, así que era mejor tomar distancia para que ningún espíritu que se quedara con él. Volteamos hacia todos lados, buscando quién venía a nuestro lado, pero no logramos ver a nadie. Ahí fue cuando comprendí que el curandero sí sabía de espíritus. Nos detuvimos sin saber qué hacer. Él se fue acercando poco a poco. En su mano tenía una veladora encendida y en la otra mano tenía flores, hierbas. Nos hizo una señal de que nos quedáramos parados. Él caminó hacia el frente y nos dio la señal de que avanzáramos detrás de él. Se dirigió directo al río. El curandero se arremangó los pantalones y metió sus pies desnudos al agua, solo en la orilla, porque si caminaba más adentro, corría el riesgo de que la corriente se lo llevara. Así comenzó su ritual, mientras decía unas palabras que no comprendí. Mojaba el manojo de hierbas con el agua del río. Enseguida, nos roció a cada uno de nosotros con esa misma agua. Después de que el hombre terminó de salir del río, nos dijo que esperaba que las almas de los muertos pudiesen descansar. En ese momento, yo traté de recordar qué fue lo último que le dije a la joven que murió entre mis brazos. Le había dicho que no se preocupara, yo la ayudaría. En todo lo que necesitara iba a estar todo bien. Me acerqué con el hombre y le pregunté si acaso la mujer intentaba decirme algo. Él me dijo que sí. Lo más seguro era que necesitaba de mi ayuda y que si ella o los demás almas solo se dejaban ver durante la noche, podría ser porque se aparecieron a la hora de su muerte. El hombre nos dejó unos collares que servían como protectores. Se retiró y nos dijo que estuviésemos al pendiente de esas almas. Por la noche, de acuerdo a lo que había dicho el Señor, en cuanto oscureció, estuvimos a la orilla del río. Pronto pude ver a lo lejos la silueta de la mujer. Me acerqué un poco a ella. Mentiría si le dijera que no tenía miedo. Me aferraba al objeto que el hombre nos dio, porque nos había dicho que nos protegería de cualquier entidad, ya sea siniestra. Y conforme me acerqué a la mujer, en vez de caminar hacia mí, lo hizo del lado opuesto, como esperando que la siguiera. Así lo hice. Enseguida la perdí de vista. Volteé hacia todos los lados sin conseguir verla de nuevo. De pronto, sentí algo duro sobre mis pies. Entre la hierba se encontraba el cuerpo de un niño. Estaba lleno de lodo y cubierto por la maleza. Llevaba varios días de evolución cadavérica, y en ese momento comprendí que quizás la mujer podría ser la madre del pequeño. No quise levantarlo porque ya se encontraba en estado de descomposición.
No entendí cómo no nos habíamos encontrado antes, si habíamos hecho muchas labores de búsqueda. Se hizo lo pertinente para realizar la sepultura del cuerpo. Los días posteriores que estuvimos en Bamoa, recogía flores y las dejaba en el lugar en el que encontré el cadáver del pequeño. No sé si en realidad funcionó lo que hice, pero desde entonces dejé de ver a la mujer. A los 3 días, nos dijeron que las vías estaban listas y podríamos continuar con el viaje. Nos alejamos del pueblo con nostalgia y sentimientos encontrados por lo ocurrido. Pudimos concluir el viaje hasta Mexicali. Al regreso, cuando volvimos a pasar por Bamoa, no pude ver hacia el lado del río. Yo prefería hacer de cuenta de que no existía. Sin embargo, los demás compañeros que han cruzado por la noche el puente del pueblo dicen que escuchan lamentos y gritos de las personas que murieron en el accidente ferroviario.